Bueno, gracias. Buen día, gracias por la invitación. Un poco la idea era, me habían pedido introducir algún matiz en este sentido de, a ver, la idea era pensar los desafíos sociopolíticos del momento y por ahí lo que escuchábamos, y lo voy a aprovechar en las tres exposiciones anteriores, es qué va pasando en ese desafío político en relación a lo que hace en cierto sentido, a lo que hace el gobierno, lo que hace, podemos decir, toda una configuración que yo creo que ha generado, y en ese sentido me parece un contrapunto interesante con algunas cosas que planteabas, Estela, yo creo que efectivamente hay una batalla cultural y creo que hay una derrota nuestra, y digo nuestra, del campo popular en términos generales en esa batalla cultural, y que lo político es un resultado de los sistemas de representación. Y creo que uno de los primeros problemas que tenemos es haber invertido la lógica, uno dice el carro y el caballo, digamos, ¿no? Creer que lo político genera sistemas de representación y yo diría que el orden es el inverso, son las formas en las que nos imaginamos la realidad lo que produce resultados políticos. ¿Sí? Yo diría, el primer desafío político es entender que en esas formas de construcción de la realidad estamos sufriendo una derrota. ¿Sí? Siempre las derrotas, las victorias son parciales, siempre están en transcurso, pero creo que hay una derrota. Algunas de las cuestiones planteaban, era muy interesante la respuesta de Valeria al mail, porque creo que dan cuenta de eso, que el mercado es el que mejor asigna la riqueza o distribuye la riqueza. Bueno, es una derrota cultural. Y creo que al analizar eso uno puede tomar qué es lo que hace el otro bien, digamos, o también qué es lo que ha hecho uno mal. Y como, bueno, somos muchos futboleros aquí en Convergencia Argentina, muchos, hay una mayoría cuerva de la que integro, pero como futbolero, cuando uno llega al entretiempo y va perdiendo 4-1, digamos, uno puede decir todo lo bien que juega el otro equipo, lo cual a veces es útil, pero no es tan útil como entender qué hicimos mal, digamos, ¿no? O sea, qué cosas hicimos mal. Entonces la idea mía es destacar algunas, es provocativo, yo sé que puede molestar, pero lo que molesta hace bien, en cierto sentido, es decir, me parece que es más potente empezar a pensar cuánto aportamos a eso, digamos, ¿no? Y destaqué 3-4 puntos, tenemos muy poquito tiempo, pero para pensar eso. Yo diría, siempre pensando en sistemas de representación, ¿no? Primera cuestión, yo creo que desde el progresismo de hace bastante tiempo, 15, 20 años, es un fenómeno más internacional. Muchos de los temas no son solo argentinos, algunos son argentinos, la mayoría son generales. Hemos cambiado nuestra percepción identitaria a una percepción esencialista. El esencialismo identitario es la base del racismo. Ahora nosotros somos racistas al revés. Ese esencialismo identitario involucra los temas de género también, y creo que ha sido uno de los puntos fundamentales de esa derrota en la batalla cultural si nosotros mismos definimos la identidad en términos esenciales. El bien está en las mujeres, el mal en los hombres, el bien en los pueblos indígenas, el mal en Occidente. Cuando vos lo definís esencialmente, arrojás conjuntos de personas directamente al campo del otro. ¿Sí? Y entonces sí es cierto que las mujeres hegemónicamente han votado mucho menos a estas nuevas derechas, pero no va a haber menos hombres en el mundo. Entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? O sea, ¿qué está pasando con los hombres? Y si uno lo explica desde una reacción del patriarcado, creo que simplifica y no entiende que hay cosas que están pasando y que hay que preguntarse qué está pasando. Lo segundo, vinculado a ese esencialismo, digo, el esencialismo no es solo de género, por eso digo, esencialismo género, esencialismo identitario en términos esto, occidente versus los indígenas versus los afro, esencialismo en cualquier lugar que lo planteemos. Segundo elemento vinculado a este, el victimismo identitario. ¿Sí? Construir la identidad desde un victimismo individualista, además. Todos me deben, yo soy víctima de la sociedad, solo me puedo pensar como víctima y entonces reclamar lo que me corresponde como víctima, pero además utilizando una victimización pasada, dativa, lo cual también es muy problemática. ¿Sí? Que decir, cómo a mis abuelos, a mis bisabuelos les hicieron tal cosa, esto genera, por ejemplo, en Estados Unidos, pero lo tenemos aquí también, el white trash, que es el eje del voto de la nueva derecha, que es gente que está sufriendo hoy, pero como son blancos y varones, y occidentales igual, no están sufriendo. Los únicos que sufren son los herederos del esclavismo,
Me parece que había un segundo problema serio con la cuestión del dinamismo y en las lógicas identitarias. Tercer problema, y se vincula mucho a la cuestión de la ciencia, mucho de lo que planteaban tanto Lula como Valeria, el relativismo epistemológico. ¿Sí? Esta idea muy posmoderna, y como posmoderna, muy parte del progresismo, no hay verdad, todas las versiones son equivalentes, no hay hecho solo interpretaciones, una horrible interpretación de Nietzsche, que si bien dice eso, después dice otro montón de cosas en la misma frase, por decir eso, pero en la idea de, bueno, los antivacunas, las fake news, son herederas de toda la lógica de que en nuestras propias casas universitarias hayamos avalado la idea de que da lo mismo aquello que se puede sostener en hechos que aquello que no, que todas las opiniones tienen el mismo valor y que estudiar una problemática a 35 años es lo mismo que a mí me parece. Porque yo tengo derecho, que a mí me parece, lo decía Ricardo Foster de un modo interesante, como una especie podríamos decir, de gran valoración de la ignorancia, ¿no? Esto de, yo tengo mi derecho a opinar y esto alimenta también todas las cosas conspirativas, ¿sí? Y del mismo modo podríamos decir el relativismo moral, porque así como hay un relativismo epistemológico, hay un relativismo moral, así como no hay verdad, tampoco hay bien, ¿no? Todo es relativo, podríamos decir exagerado relativismo antropológico, bueno, es la cultura de ese pueblo, entonces hace ablación de clítoris, pero bueno, es su cultura, o hace sacrificios de niños, pero hay que respetar, porque cada uno, no podemos distinguir el bien y el mal, todo es relativo. Creo que todos estos elementos han ido avalando esta lógica y diría un último, y con este cierro para tirar tres cositas de cómo podemos actuar para revertir, un último que también ha sido muy emblemático para nuestros espacios, me refiero a este espacio universitario, ha sido la disvaloración del mérito, una noción que surgió en la historia como oposición justamente a las formas más injustas de distribución de bienes como la herencia, y por eso es interesante en lo que planteabas, Estela, digo, cómo se cruzan los elementos, ¿no? Si uno lo que quiere es que haya menos mujeres pobres o lo que quiere es que haya mujeres en la lista de Forbes. Y me parece que son consignas distintas, ¿no? Entonces, la herencia, que vos decías, bueno, finalmente las mujeres logran tener herencia. Bueno, el problema es que la herencia es un problema. Digamos, ¿no? El problema no es solo que las mujeres no hereden, el problema es la herencia como modo de distribución de la riqueza. Y el mérito surgió para enfrentar la herencia y el dinero, porque el mérito es articulación de talento y sacrificio. Digamos, ¿no? Y esta lógica no, nosotros creamos la idea de la meritocracia como un problema y resulta que le regalamos el mérito a la derecha. ¿Sí? Por eso digo, de un lugar donde para nosotros es fundamental el mérito. Cuando Valeria decía, la agencia distribuye a partir de concursos públicos, ¿sí? Esos concursos públicos lo que hacen es valorar el mérito, las necesidades de la sociedad, que también es importante, que es en qué tenemos que invertir en ciencia, que es una discusión que no es menor, si da todo lo mismo o si tenemos proyectos estratégicos, pero luego dentro de cada proyecto, el mérito, que hay 200 proyectos y hay gente que puede demostrar mayor talento y mayor sacrificio en el desarrollo de sus proyectos. Ahora, eso también lo anulamos nosotros. Entonces, por eso digo, como montones de elementos fuimos pavimentando el camino para nuestra propia derrota en esa batalla cultural. ¿Sí? Lo que creo que, bueno, ¿qué desafíos sociopolíticos tenemos? Empezar a revertirlo. ¿Sí? Empezar a revertirlo en el sentido de haber visto a dónde nos lleva esto y comenzar a entender que para confrontarlo necesitamos ir revirtiendo esos elementos. Primero, poner los caballos delante del carro. Esto es, si la idea es que lo que necesitamos para revertir la situación política es conseguir el mejor candidato que logre enamorar a... Bueno, el problema no, y lo muestra la última elección. ¿Sí? El problema no era el candidato, el problema es que había una situación en ese resultado de la batalla cultural que iba a llevar a alguien a ocupar ese lugar. Luego sí, aparece el que lo ve con inteligencia y se monta ahí. El problema es que para que alguien se pueda montar en otra cosa, hay que ir logrando construir esa otra cosa. Hay que ir desmontando estas ideas de que nos las podemos arreglar solos, ¿sí? De que el Estado no tiene ningún rol que jugar, que el mercado es el que mejor asigna los bienes, pero para poder ir desmontando eso
necesitamos primero reconstruir un horizonte utópico. Si el campo progresista ha dejado de tener un horizonte utópico, lo decían en lo que fue, pero yo diría no solo el último gobierno, me diría bastante más atrás en términos de incluso la idea que me parece muy problemática de que la confrontación con esto sea la defensa de derechos. Esa idea defensiva no ofrece un horizonte utópico. Lo mejor que puede pasar es que no estemos peor. Si estamos muy mal, eso no va a enamorar a nadie. Digamos, uno tiene que tener un horizonte utópico de que uno lucha por estar mejor, no por no estar peor. ¿Sí? Ahora, bueno, ese estar mejor se tiene que poder articular con recuperar esas tradiciones históricas del campo popular en general y en la Argentina, que es una forma dinámica de pensar las identidades, que pueda dar lugar e incluir a distintos grupos en su capacidad de transformación, que deje de pensar la identidad de modo esencial, que deje de ubicarse en el lugar del reclamo corporativo, el reclamo individual, y que pueda pensar en esas necesidades colectivas, en que no solo la sociedad nos debe cosas, también nosotros le debemos cosas a la sociedad. Reconstruir una noción de responsabilidad. Que un tipo esté viviendo en la calle es un problema para todos nosotros, no es un problema de él. ¿Qué sociedad construimos para tener a alguien viviendo en la calle? Pero eso requiere reformular eso, porque si las nociones de identidad son esencialistas, entonces eso lleva a la cuestión de decir, pero ese tipo en la calle, ¿tiene una historia de persecución que me pueda explicar por qué está en la calle? ¿O será que decide estar, y eso va de la mano con el que dice, bueno, porque quiere estar, fíjate? Y revertir con mucha fuerza, me parece, el relativismo epistemológico y el relativismo moral, ¿sí? Y poder recuperar esas nociones que abandonamos, diría, la de mérito, pero incluso una que nos cuesta mucho, que es la de norma, la de autoridad. Muy interesante que comentaba en la serie Adolescencia, y es muy interesante el segundo capítulo, esa escuela, donde uno de los problemas centrales es que no hay norma. Hemos perdido la posibilidad de una autoridad que no implica autoritarismo, implica la capacidad de, para producir transformaciones, hace falta tener leyes. Las leyes son las limitaciones de los poderosos. Eso implica que hay alguien que no puede hacer algo que le gustaría. ¿Sí? Y en esa lógica de no funciona la posibilidad de la ley, lo vivimos y fue muy perjudicial, y con esto termino, pero me parece que incidió mucho en esta derrota cultural lo que ocurrió en la pandemia, ¿sí? En donde la idea es, parece que las normas a algunos no se les aplican. Y eso quedó claro con responsabilidades sanitarias y fue un golpe político tremendo, porque justamente era justamente el que las firmaba, no las cumplía. Sí, pero uno diría, se expresa a otros espacios también. Que entonces los que tienen el poder para contratar un buen estudio económico no pagan impuestos. ¿Sí? La estructura de la norma pareciera que está solamente para aquel que no tiene las herramientas para evadir el cumplimiento de la norma. Pero desde un discurso de que todas las normas serían el poder, ¿sí? Nos recortamos la posibilidad de entender que la norma puede ser un ejercicio del poder o puede ser una limitación al poder, depende de qué norma. Y que para producir transformaciones del tipo que fuera, necesitamos normas, necesitamos autoridad que pueda cumplir esas normas. Necesitamos para recomponer lazos sociales que la autoridad del docente, la del médico, la de incluso la del funcionario político pueda ser respetada. Para que pueda ser respetada tenemos que aceptar esto, que no somos solo víctimas de la sociedad, sí que tenemos obligaciones para con la sociedad, que tenemos responsabilidades con la sociedad. Yo sé que no es lo que venimos diciendo hace 20, 30 años, que puede ser molesto, pero creo que si no somos capaces de revertir esos elementos muy profundos de esa batalla cultural, buscar tal o cual candidato no va a cambiar la situación de cómo se estructura esa construcción política, porque es el paso segundo. Si no es que no sea importante, y hay quien se especializa en eso, pero es el paso segundo. Ese paso segundo viene después de poder construir una reversión en esa disputa por el sentido. Pero bueno. Ahí. Bueno, gracias Daniel, gracias. Amorano.
Gracias también Estela y Valeria. Creo que estuvo muy interesante las elecciones de todos. Destaco además que estamos en el aula Estela de Carlotto, una aula emblemática para nosotros en la facultad y para creo que toda la comunidad que está acá. Así que inaugurada con Estela sentada ahí. Inaugurada con Estela sentada, donde está otra Estela que también fue un placer escuchar. La pregunta es para el estrés. Y va a algo que me parece que hace un poco de mella en todos los que estamos acá. Hay una cuestión inmediata y una inmediata. Creo que parte de lo que estuviste hablando, Daniel, va mucho a lo inmediato, a cómo tenemos que ir transformándonos para poder hacer que haya un cambio en lo inmediato, es que no siga este gobierno, porque vamos hacia unas políticas de arrasamiento en todas las áreas que ustedes contaron. Bueno, si podemos intentar reducir a cuáles podrían ser algunas vertientes de lo inmediato y de lo mediato que tenemos que seguir para poder cambiar esta realidad que tenemos hoy. Quiere un programa de gobierno. Yo diría, muy cortito que estamos atrasados. Yo diría que un problema, y comparto que falta un futuro esperanzador como proyecto también, digo, y esto fue un problema de los gobiernos populares en América Latina entera, porque las vueltas fueron todas más conservadoras, más moderadas, y ahora parece que la rebeldía es de extrema derecha, ¿no? Los que vienen a romper todo es la extrema derecha. Y en una sociedad muy rota ahí hubo algo de identidad, claramente. Yo creo que no puedo dejar de decirte, tenemos este año un desafío electoral en pésimas condiciones, ¿no? Tenemos que dar esa discusión con mucha fragmentación y división del propio campo que tendría que estar confrontando con Milei. Entonces ahí me parece que, de hecho, tenemos ahora una discusión que a todos los sectores es poner a la luz que no pueden mejorar parlamentariamente. Ahí necesitas este año dar ese debate y tratar de construir la mejor estrategia en ese sentido para decir, bueno, la universidad que se movilizó masivamente de manera tan plural, va a ser actor que interpele en relación que no voten a los legisladores que van a ir a votar para terminar de destruir la universidad pública. Esa es una discusión plural, que se va a involucrar la universidad que se involucró cuando hoy se hablaba de los desafíos que tenían. Se va a involucrar en esta discusión con toda la fuerza, como cuando se movilizó por el presupuesto. Me parece que allí hay una discusión. Y hacia adelante creo que tenemos que, sin lugar a dudas, reconstruir un horizonte de expectativas de transformación. Tenemos que recuperar que la rebeldía de nuestro lado, no del lado de las extrema derecha. Transformar en un sentido de que las mayorías tengan una esperanza de felicidad de vida, esa está de nuestro lado. Y hay que hacerla. Hay que hacerla y es un desafío en Argentina y es global. A ver, por ahí es simpática mi respuesta, pero lo inmediato tiraba una cantidad de elementos. El problema con lo inmediato, diría, más allá de que comparto todo lo que decía Estelle, creo que parte de lo inmediato es resistir este momento, pero de todos modos entender un elemento que también se nos ha complicado y que es problema de una cultura de época, que es la paciencia. Las disputas por el sentido llevan tiempo. Esto no se resolvió en 6 meses, esta transformación, y tampoco se va a revertir en 6 meses. Eso no quiere decir, entonces nos tenemos que quedar en casa, y todo lo contrario. Esto quiere decir que lo mediato es inmediato. ¿Sí? Esto es que en tanto no se empiece a revertir eso, lo que va pasando es esto, porque fíjate lo que pasó en la estructura parlamentaria. No es que el gobierno tenga una estructura parlamentaria tan favorable. El problema es que leen muchos de esos representantes que hay un clima de época y un acompañamiento, una cantidad de cosas para las cuales acompañan, aunque no necesariamente fueron votados para eso. Y ahí está lo que dice Estela, de decir, bueno, pero ¿qué pasa cuando alguien es votado para una cosa y vota otra, digamos, ¿no? En el Parlamento, cómo hacérselo valer, cómo cobrarlo de alguna manera. Pero igual, insisto, si no abordamos lo mediato de modo inmediato y si no asumimos esta lógica de la paciencia, ¿sí? O sea, que los procesos de transformación llevan tiempo, ¿sí? Y que hay que asumir, bueno, hay que asumir las derrotas en la conota, que es el primer paso para intentar revertir. Estamos
Yo, me corta, mirá lo que es tenerlo como decano. No, yo por ahí coincido mucho con Daniel. Yo creo, si hablamos de ciencia y universidad, aún no nos sentamos a repensar el sistema científico argentino. ¿Qué fallas ha tenido? ¿Qué cosas viene mal? ¿Cómo estaban funcionando los organismos? En pasillos discutimos, no nos parece que haya que hacer esto o lo otro, pero no nos sentamos, no creamos un nuevo proyecto de sistema científico y tecnológico. No digo que lo tengamos que hacer nosotros, pero sí que tenemos que exigir que esa discusión se dé. No podemos defender simplemente lo que pasó. Tenemos que tratar de promover algo que debería ser mejor a lo que fue. Y lo mismo para todos. Creo que sí, tenemos que resistir, pero no podemos solo resistir porque no alcanza. Evidentemente no alcanza porque no enamora, dicho mal y pronto.